Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso del 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos a hablar en este momento, Él hace una pregunta. Él no quiere saber lo que Él les ha transmitido, sino quiere directamente conocer qué es lo que la gente piensa. El pensamiento de las personas, hermanos, se ve afectado, ¿verdad?, por el entorno y su propia comprensión. Yo realmente entiendo y comprendo las cosas conforme mi perspectiva, conforme a lo que yo veo. En mí está si yo quiero entenderlas de una manera o yo quiero entenderlas de otra. En mí está si yo quiero creer en el Evangelio, por ejemplo, si hablamos de la fe en Cristo Jesús. Mencionaba nuestro hermano ahorita en el estudio que el Evangelio solamente existía dos posibilidades, ¿verdad? Algunos dicen que no es condicional y lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, que es condicional. Según la perspectiva humana, en cada uno está el comprender las cosas así. Si yo quiero, las voy a entender de esta manera, o si no, las entenderé de la otra. Jesús había venido, hermanos. Él vino a cumplir su ministerio. Jesús había predicado su palabra, había enseñado por medio de, como dijo el apóstol Pedro, prodigios y milagros que nuestro Dios lo había enviado. Pero cuando quiere conocer qué es lo que la gente ha entendido por su propia perspectiva, nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que allí había una crisis de identidad, ¿verdad? La gente no sabía realmente quién era Cristo. No sabía realmente quién era Jesús. Y cuando se da cuenta que había incertidumbre, cuando se da cuenta que la gente no comprendía el trabajo que él estaba haciendo, voltea con sus discípulos para ver si ellos habían comprendido, ¿verdad? Le dice: bueno, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y es aquí donde vemos una gran diferencia. Vemos una diferencia porque en la respuesta de los discípulos acerca de lo que las personas piensan de Jesús, nosotros encontramos a un problema en la gente, un problema en las personas que habían escuchado la palabra del Señor, porque no conocían la identidad del Señor. Pero cuando escucha a Pedro, el Señor Jesús se da cuenta que el apóstol Pedro sí había entendido lo que él estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Cuando escucha a Pedro decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le menciona en el último versículo que decíamos, ¿verdad? Verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación, hermanos, es importante comprenderlo, porque es una cosa muy diferente la opinión que uno tiene a la revelación que Dios ha entregado. Lo que Dios entrega es algo que no cambia. Lo que Dios entrega es algo que es verdad. Es algo que no se puede cuestionar. Lo que el hombre entiende es mera opinión. Las personas decían: no, pues es que Jesús es Elías. Jesús es Elías. O Jesús es
Juan el Bautista o Jesús es alguno de los profetas. Y esto, hermanos, sucede por varias cosas. ¿Sí? Por varias cosas. Dentro de ese tiempo, Juan el Bautista ya había muerto. Hermanos, voy a mencionar un poquito de contexto, ¿verdad? Juan el Bautista ya había muerto, había sido asesinado por Herodes, ¿verdad? Por una petición de una mujer, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Juan el Bautista muere por manos del rey Herodes, lo mata. Sin embargo, Herodes entendía la grandeza del conocimiento de Juan el Bautista. Mucha gente, hermanos, creía en Juan el Bautista. Cuando Herodes lo hace por el temor, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo por la predicación de la palabra. Sin embargo, hermanos, si usted ve el contexto, la palabra de nuestro Dios nos enseña que era demasiada gente la que venía a escuchar la palabra de Juan el Bautista. Y no solamente gente del pueblo, sino que también venían a él escribas y fariseos a escuchar. Por ahí Juan les aventaba, ¿verdad? Palabras un poco duras, pero venían a escuchar la palabra de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un grande. Mucha gente creía, estaba convencida que Juan el Bautista en esos momentos era un profeta. E incluso se acercan con él a preguntarle a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú ese profeta que iba a venir? ¿Verdad? Porque la gente conocía quién era Juan, sabía quién era Juan y no dudaba de la palabra que éste estaba predicando. En el contexto en el que Juan predicaba, hermanos, era un gran profeta, ¿verdad? La gente así lo consideraba. Cuando Herodes lo mata, surge un temor, ¿verdad? Cuentan por ahí que surge un temor para Herodes. Herodes tenía temor de que se cumplieran las promesas escatológicas que ellos tenían anteriormente. ¿Cuáles eran esas promesas? Que en el día en el que el Señor se manifestara, iban a resucitar los muertos. ¿Y quién cree que iba a resucitar? Juan el Bautista. Eso es lo que creían en ese tiempo. Entonces, creían que Juan el Bautista, ¿sí?, pues podría haber reencarnado o venido su espíritu, ¿en quién? En Jesús. ¿Sí? Y era la forma de resurrección. Ahí estaba reposando el espíritu de Juan el Bautista en Jesús. Y muchas personas creían esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, por Herodes, ¿verdad? Por otras personas, porque se difundía la fama, creían esta situación y decían, no, es que Jesús es Juan el Bautista. ¿Sí? El mismo Juan confesó, ¿verdad? Él mismo confesó y explicó y dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy Jesús. Juan capítulo 1, verso 20, ¿verdad? Cuando le preguntaron, él dijo, yo no soy el Cristo. Él confesó, hermanos, ¿sí? Él confesó directamente no ser nuestro Señor que iba a venir. Y esto es importante entender que en aquel tiempo, hermanos, aunque se creía que Jesús era uno de los profetas, Jesús no pertenecía a esto. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Nos dice que Dios habiendo hablado a los padres en otro tiempo, ¿verdad? Por medio de los profetas, dice, ahora en estos postreros días nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no era simplemente uno de los profetas. Jesús era realmente el que iba a venir, el que iba a cumplir la promesa de nuestro Dios y el que iba a cumplir esa bendición de darnos a cada uno de nosotros el perdón de pecados. Algunas otras personas decían, ¿verdad? No es que Jesús es Elías. Jesús es Elías. Esto estaba fundamentado, ¿verdad?, en lo que menciona la palabra de nuestro Dios en Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4 se habla de un profeta, el profeta Elías, que iba a venir en tiempo futuro. Y esto, retomemos un poco la creencia, ¿verdad?, según lo que se tenía en la ley. Recuerde usted que Elías fue el profeta que no vio muerte. ¿Okay? Elías no vio muerte. Elías, dice la palabra de nuestro Dios, que iba junto con Eliseo, cruzaron el río Jordán. Y cuando cruzan el río Jordán por allí, dice que un carro de fuego se interpone entre Eliseo y Elías, y de repente en un torbellino, Elías sube al cielo. Y no vio muerte. ¿Sí? No vio muerte. Lo mismo que sucedió con Enoc, ¿verdad? Fue traspuesto, ¿verdad? Porque caminó con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con Elías. Entonces la gente, hermanos,
cuando escucha la promesa, la profecía del último profeta que ellos consideraban así, a Malaquías, ¿verdad? En Malaquías capítulo 4, y habla de Elías que iba a venir, ellos decían, bueno, es que Elías, como no vio muerte, en algún momento va a regresar. Y es el que va a preparar el camino para el final de los tiempos. Es el que va a preparar el camino para concluir con esto y después venga el Mesías. Ellos creían firmemente en esto. Elías iba a regresar de esta forma. Claro que si nosotros vemos la palabra de Dios, se nos explica que la promesa de Elías, según Malaquías, se cumplió ¿en quién? En Juan el Bautista. Se cumple en Juan el Bautista. Sin embargo, hermanos, Elías fue un fiel siervo de nuestro Dios, pero también un siervo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel lugar, hermanos, en aquel monte, se aparecieron junto al Señor Moisés y Elías. Mateo capítulo 17, verso 3. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y cuando se aparece Moisés y se aparece Elías, obviamente, hermanos, porque saben la importancia, por lo que escuchan platicar, por lo que ven que está pasando, los discípulos que están ahí con el Señor, especialmente Pedro, ¿verdad? Le dicen al Señor, Señor, oye, ¿quieres que hagamos una enramada para Moisés, otra para Elías y otra para ti? Y es ahí donde se escucha la voz del cielo. Recuerden, ahorita lo mencionaba nuestro hermano. Esa voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés no tenía la importancia que tenía Jesús. Porque Elías no tiene la importancia que tiene Jesús. Porque ellos, al igual que nosotros, son servidores de nuestro Señor Jesucristo. Le rinden honra y gloria a Él. La voz del Padre establece la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi hijo amado. No reconoce como hijo a Moisés, no reconoce como hijo a Elías, sino a Cristo, sino a Jesús lo reconoce como su hijo. Allí, hermano, allí se confirma lo que nuestro Señor Jesucristo le había preguntado a Pedro y Pedro había contestado un capítulo anterior. Él le había dicho al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando ve a Elías junto al Señor, Pedro dice, es que son igual de importantes. Dice el Padre, no, Él es a quien tú debes de escuchar. Él es mi hijo amado. Por lo que Jesús, hermanos, no podía ser Juan el Bautista, no podía ser Elías. Dice algunos, ¿verdad? Pues algunos piensan que eres Jeremías u otro de los profetas. Algunas personas creían, ¿verdad?, que Jeremías también iba a venir en tiempos después, o que algunos de los profetas, cuando fueran levantados, ¿verdad?, en la resurrección que habla Daniel capítulo 12, iban a venir, iban a estar en esos tiempos, ¿verdad?, antes de que viniese el Mesías. Iban a predicar, iban a hablar, iban a preparar el camino para el Señor. De hecho, esta era una creencia que surgió mucho en los 400 años de silencio. Dentro de los libros apócrifos y deuterocanónicos, ¿verdad? Hay una parte en un libro histórico deuterocanónico donde se menciona que Jeremías había hecho varias cosas cuando pasó lo de Babilonia. Había escondido una carpa, había escondido el arca de la alianza, las había guardado en una cueva, y que después, al final de los tiempos, cuando el Señor los llamara de vuelta, entonces iban a poder traer todo nuevamente a Jerusalén para poder restaurar la gloria del pueblo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, la gente las empezó a creer, las empezó a escuchar toda su vida. Los escribas lo enseñaban, los fariseos lo enseñaban, las personas que les enseñaban o interpretaban la ley, ellos estaban con esta mentalidad creyendo que iba a suceder. Por eso cuando ven a Jesús, hermanos, y ven los milagros que Él hacía, ellos no piensan, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que ellos piensan es, se están viniendo los últimos tiempos. Se están viniendo los últimos tiempos y lo que estamos viendo aquí es los milagros que Dios enseña o muestra por medio de ¿quién? De sus profetas.
Porque si usted ve en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿cuántos milagros no hicieron los profetas? ¿Sí? ¿Cuántas maravillas no hicieron los profetas? Elías no hizo caer fuego del cielo. Eliseo no hizo levantar a alguien de entre los muertos. Hermanos, cuando ellos ven a Jesús hacer esto, dicen, este es el profeta que iba a venir. Estos son los profetas que van a venir para poder enseñar y preparar el camino del Señor. Pero el problema, hermanos, es que era un error humano. ¿Sí? Era un error humano esto, ya que ellos estaban interpretando la palabra de Dios de acuerdo a su propia ¿qué? Opinión. Y por eso la Escritura lo dice claramente. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. Debemos de entender, hermanos, que no es mi opinión la que vale para entender la palabra de Dios. Yo no voy a entender la palabra de Dios o voy a moldear la palabra de Dios a lo que yo quiero entender, a lo que yo quiero comprender. La palabra de Dios va a decir lo que Dios quiso decir, lo que Dios quiso enseñar. En aquel tiempo la gente quería un Mesías controlable. Por esa razón, cuando ven al Señor con ese milagro allá en Juan capítulo 6, la gente se agolpaba y lo aclamaba y lo quería hacer ¿qué? Rey. Oye, si él era el rey que iba a venir, él tenía la potestad de ser rey, sin necesidad de que nadie lo hiciese rey. Pero ellos querían apoderarse de él. Querían un rey ¿qué? Controlable. Un rey manejable. Un rey que pudiesen ellos decidir qué era lo que se tenía que hacer. Por eso le hacen esas preguntas. Por eso cuando ven al Señor le dicen, oye, ¿tú qué dices de esto? ¿Sí? ¿Debemos de darle impuestos a Roma? ¿Tú qué dices de esto? ¿Tú qué enseñas de esto? Y el Señor toma la moneda, ¿se acuerdan? ¿Qué rostro tiene aquí? ¿Del César? ¿Pero por qué hacen estas preguntas? Porque la gente quería que la palabra de Dios se cumpliera a lo que ellos ¿qué? Pensaban, a lo que ellos querían. Yo quiero un rey que me libere de esto. Yo quiero un rey que me diga, no vas a pagar impuestos a Roma. Yo quiero un rey que haga estas cosas. Yo quiero un rey que restaure el reino de Israel. Yo quiero un rey que engrandezca al pueblo nuevamente. Pero dice Dios, esto no es así. Jesús era y es, mejor dicho, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Totalmente diferente a lo que ellos querían. Porque, bueno, lo que Dios quería era que realmente se reconociese quién era Él, quién es Jesús. Porque la revelación correcta que viene de parte de Dios nos motiva, nos lleva a una adoración correcta. Porque a final de cuentas, hermanos, estamos aquí para rendirle honra y gloria a Dios. Y cuando uno reconoce quién es Él, cuando uno reconoce quién es Jesús, le adora, hermanos, le alaba, le canta. Cuando Pedro lo reconoce, hermanos, fue por la revelación de nuestro Dios. Y por eso en el capítulo después tenemos lo de la enramada, una forma de darle la honra y la gloria, ¿verdad? Una forma de adorarle. ¿Sí? Hermanos, él quería honrar al Señor, lo estaba haciendo mal porque su opinión era diferente. Por eso se ve la necesidad de la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, a él escucha, a él oíd. Por eso también, hermanos, tenemos la mente de los discípulos como Tomás. Cuando Tomás, hermanos, él está después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, Él está ausente en ese domingo, ¿verdad? Ese primer día de la semana, las personas se acercan y le dicen, los discípulos se acercan y le dicen, Tomás, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y dice Tomás, yo no creo esto. Si yo no lo veo, si yo no meto mis dedos, ¿verdad? Si yo no meto mi puño, mi mano allí en su costado, yo no voy a creer. ¿Por qué? Porque la gente quiere creer su opinión. Quiere creer su propia mente. No quiere creer lo que Dios ¿qué? Ha revelado. ¿Qué reveló Dios? A Cristo Jesús resucitado. Y cuando Tomás lo ve, hermanos, que se esperó hasta verlo, ¿sí? Cuando Tomás lo ve y el Señor le dice, Tomás, ven, mete tus dedos, mete tu mano en mi costado. Allí Tomás
¿sí? Según lo que dice Juan capítulo 20, verso 28, Tomás cuando ve al Señor, cuando se le revela quién es el Señor, hermanos, al verlo, Tomás no puede llegar, ¿verdad?, a meter su mano, dice la Escritura. No se menciona que él metió su puño en el costado, no. Inmediatamente, dice, respondió al Señor y dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Cuando él se da cuenta de la revelación de Dios, lo reconoce como Dios mismo. Señor mío y Dios mío. Tomás, hermanos, entendió que no era su perspectiva, no era su opinión, no era lo que él pensaba. Él debía someter su mente, su pensamiento, su fe, su creencia. La debía de someter ¿a quién? A Dios, a Cristo Jesús. Realmente, hermanos, este es el final del Evangelio y la palabra de Dios. Que el mundo y cada uno de nosotros creamos lo que se nos ha revelado. No lo que nosotros pensemos. No es qué pensamos nosotros que es Dios o quién es Dios. Si se nos pregunta, ¿verdad? La mayoría de nosotros contestaríamos cosas como Dios es amor, Dios es misericordioso. Y lo es, hermanos. Claro que sí. Dios es misericordioso. Pero a veces, hermanos, por nuestra propia opinión, negamos ciertas cosas de Dios. Y no podemos hacer esto. Debemos de entender quién es realmente Él. ¿Por qué? No por lo que yo entienda, sino por lo que se me ha ¿qué? Revelado. Le dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Aquí, hermano, tenemos la revelación de Dios. Tenemos la revelación de nuestro Padre Celestial. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Porque ellos no creían en Jesús. Porque ellos querían creer en otra cosa. ¿Sí? Porque ellos tenían otra ley, ¿verdad? Ellos no querían creer en Cristo Jesús. Pero les dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. Porque en ellas os parece. Ustedes creen allí que tienen vida eterna. ¿Y saben qué? Ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Porque aquí, hermanos, en la revelación de Dios, nosotros podemos conocer quién realmente es Cristo Jesús. Por eso cuando Juan termina en Juan capítulo 20, verso 31, y habla acerca de esto, dice, pero estas se han escrito, todas estas cosas, dice, se han escrito con una finalidad, con un propósito. Se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra de Dios, hermanos, es muy cuidadoso con estas cosas. Es muy cuidadosa con estas cosas. Por eso, por ejemplo, cuando Juan escribe en la primera carta de Juan, él dice que todas las cosas que ha escrito han sido porque ellos las vivieron, hermanos. Las vieron con sus ojos, las palmaron con sus manos. Ellos fueron testigos de todo lo que estaban hablando. No fue perspectiva, porque si hubiesen enseñado sus propias creencias, hermanos, toda la Biblia estuviera volteada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ellos mismos muestran el error en el que ellos estaban. Ellos mismos muestran el error de su propia fe al principio de nuestro Señor, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que cuando Cristo asciende, hasta ellos mismos, ¿verdad? Preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Dando a entender que todavía les faltaba discernimiento y entendimiento del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Juan, pero lo que se ha escrito, esto es suficiente para que nosotros, al igual que Pedro, creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por lo que, si nosotros confesamos a Cristo como Hijo de Dios, no es por lo que alguien creyó, no es por lo que alguien difundió,
no es por la perspectiva de una persona, sino porque esto lo ha revelado, no carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Él dijo claramente, este es mi Hijo amado. A Él debemos de escuchar. Jesús, hermanos, es Cristo. ¿Quién dice la gente que es Él? Pues la gente dice muchas cosas acerca de Jesús. Sí lo reconocen, ¿verdad? Algunos como Cristo. Algunas personas dicen que sí existió, pero solamente fue un profeta. Algunas otras personas incluso hasta niegan la existencia de Jesús. Pero algo debemos de saber, hermano. La palabra de Dios ya ha sido revelada. Cuando Pedro recibió la revelación, la recibió con Cristo Jesús enfrente de él. Él estaba viendo la revelación ¿de quién? De Dios. Él comprendió por revelación lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es necesario. Y por eso dice la Escritura, ¿sí?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Crea que le hay. Creamos en Cristo Jesús, pero creamos no de acuerdo a lo que yo quiera creer, sino de acuerdo a lo que se nos ha revelado. Que el Señor les bendiga grandemente.